Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estamos hoy con Nico y con Pedro. Hola, muy buenas. Hola. Buenas. Y vamos a hablar pues de equipos, de cómo preparar un torneo por equipos. A ver, ya avisamos desde el principio, para que no haya dudas, de que no vamos a hacer matrices hoy. Eso va a quedar para otro vídeo. Pero vamos a comentar cómo preparar un torneo por equipos, así unos pasos previos que hay que tener en cuenta, que algunos son muy obvios, pero quizás otros no lo son tantos. Y bueno, vamos a intentar profundizar un poquito en ellos. Entonces, bueno, empezando ya por el principio, parece también una obviedad, pero es importante hacerlo, leer las bases del torneo. Porque aquí a veces hay ciertas... Es decir, no todos los torneos son iguales. Torneos por equipos pueden ser de 4 jugadores, de 5, 6, etcétera. Por ahora lo que más está jugando por aquí son los de 4, pero luego también en unos no te dejan repetir, por ejemplo, la misma miniatura, el mismo war scroll. Entonces tienes que tener cuidado si uno, por ejemplo, lleva un encarnado o el otro lleva un chronomatic ox, pues no puede llevar el otro. Hay ejércitos que comparten mismas unidades, si los lleva uno no los puede llevar otro. A veces en algún torneo te os dicen pues que hay que llevar pues uno de cada gran alianza, en otros no, simplemente distintos battletoms. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener ahí en cuenta. Sí, Y nosotros solemos leer el Rules Pack arriba del avión cuando estamos yendo al torneo. Esto quiere decir que cuando jugamos en Mallorca no leemos el Rules Pack. Además es cierto. Pero eso es porque lo conoces. Eso pocos lo conocéis en todo caso. Es verdad, verdadera. No, lo que pasa es que, claro, cuando vamos arriba del avión, la pregunta es: ¿y cómo se puntúa? Pues no lo sé. Y ahí empezamos a leer Rules Pack para definir un poco cómo vamos a hacer los piling. Sí. No es cierto 100%, pero casi. Es decir, Bueno, nos lo leemos una vez para hacer las listas y luego en el avión nos lo leemos otra vez y decimos, hostia, esto es así. Para refrescar. Para refrescar. Y nos ha pasado varias veces. Bueno, si es que somos un desastre. Pues mira, os viene bien que una vez que terminemos de grabar el vídeo, que luego os lo veáis y así veis en que habéis fallado en hacer las cosas al revés. Claro. ¿No? Si es que no nos merecemos ganar torneos o Pero quedar que eso bien. sí. Si es que somos una panda de borrachos que vamos de viaje. La primera pregunta que se hace cuando se sube al avión es: ¿cómo se puntúa? Bueno, ya. Y la segunda. ¿Qué mapas son? ¿Y qué mapas son? Literal. Escucha, la pregunta es: ¿cuál es el primer mapa? La respuesta es la de los 3 objetivos. Muy bien. ¿Cuál de los 3 objetivos? Y ahí uno ya saca el General Hambu y empezamos a profundizar en el tema. Pero básicamente ese es el orden. Bueno, ahora vamos a hacer el orden real. A ver, vamos a ir profundizando un poco. A ver, lo de las bases es importante saber cómo se va a jugar. La base es importante, sobre todo porque depende de cómo se puntúe y de cómo se hagan los pairings. Son las listas o el roster que vamos a llevar. Claro, porque el tema puede cambiar de un torneo a otro el sistema de pairing y el sistema de puntuación. Entonces eso va a depender, de eso va a depender un poco el roster de los armies de los equipos y las listas. Claro, el sistema de puntuación, a ver, si se juega, por ejemplo, de diferencial, es decir, que el resultado de un equipo de 4, por ejemplo, pues puede llegar a ser 80-0. Y por ahí, pues, no sé. Exacto, tú claro, tienes que que ver, dividen. por ejemplo, si va a ser un diferencial de 0.20, si va a haber un cap por arriba o por abajo por ronda, cómo va a ser el sistema de pairings, porque eso también influye. Y ya después los mapas. Entonces, dependiendo de que si tú da igual, por ejemplo, como pasó en su momento en Málaga el año pasado, daba igual que ganaras o perdieras una partida por un punto o dos. ¿Sí? Si ganabas te ibas a llevar 60 o 65 puntos y si perdías te ibas a llevar 0. Entonces daba igual por cuánto ganaras tú. Entonces eso influye mucho en el tipo de listas que tú puedes pensar para ese torneo.
ese sistema, por Sí. ejemplo, no beneficia nada a las composiciones con escudo y tal. Necesitas 4 listas buenas individuales y ya está. Entonces, si, eh, si tú vas a un torneo donde se juegue por diferencial de 0,20 y además hay un cap por ronda, pongamos que el máximo que se puede hacer son 4,20-0, que son 80. Entonces, si te dicen que el máximo por ronda va a ser un 60 y el mínimo va a ser un 20 o un 55 y un 25, por ejemplo, pues tú ya ahí preparas otro roster y otras listas para jugar a eso. Porque no te sirve de nada hacer 4-20-0. Porque al final el máximo que vas a hacer tú va a ser 55 o 60 puntos. Que a mí me parece bien, ¿por qué? Porque mantiene la competitividad hasta la última ronda. De ¿Por qué? hecho, Porque es lo que hacían en el Mundial. Mundial era Sí. 120 puntos, ¿no? Que se podían sacar, pero máximo estaba en 80, ¿puede ser? No, se pueden sacar No, 160 y el máximo era 120. exacto. Oh, eso, vale. Exacto. Entonces tú, si mantienes... Piensa que eran 8 meses. Sí, eran equipos de 8, claro. Si, Estaba pensando en el anterior, sí, sí. si tú mantienes un máximo de 55, tú mantienes al grupo de cabeza muy apretado, entonces se mantiene todo interesante hasta la última ronda. Y lo mismo al revés, la gente de abajo no se descuelga y puede llegar con posibilidades también a la última ronda de escalar posiciones. Yo creo que eso hace bastante más interesante un torneo. Pues sí, a ver, al final es un poco pues como los organizadores como lo piensen. Cada uno, pues bueno, tendrá sí, su criterio. Lo importante es saber cuál de ellos es el que se está aplicando, porque por lo que decías, que dependerá también en los ejércitos que vais a llevar. Claro, si da igual ganar por 20-0 que por 11-9, pues los listados que vais a llevar no son los mismos, porque realmente o sea, necesitas ganar sí o sí, y tanto tal que sea de mucho como de poco. Entonces, varía. Exacto. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Luego, también, supongo que cuando vais a hacer el equipo, bueno, sé que tenéis bastante variedad, y si no, también podéis pedir entre los compañeros así, pero también saber los ejércitos que tenéis disponibles. Sí, ahora básicamente Ahora mismo disponible tenéis bastante, ¿no? cualquiera, el que pida, y si no se pinta. Claro. Tenemos ahí un par de esclavos que pintan. Y aparte, claro, y aparte de tener los ejércitos, dentro de los ejércitos luego también hay listas. Porque, por ejemplo, Exacto. para poner por ejemplo, tú tenías 50 Harridans o tuviste que pedir. Solo me faltaban 5, pues yo venía de la época de que se jugaban de 5 en 5 y solo me faltaban 5. Jordi de Violencia Total me prestó 5. Joder, Pero bueno, no será me lo por Harry. esperaba, Ahí estaba Raúl que era por pereza, por no pintarlas, sinceramente. No, pues en Porque estos al final- casos, lo mismo que esto, pues no sé, listas que hacen pues spam tipo moscas de núcleo, por ejemplo, si alguien no tiene todas, siempre puede pedir a otro que tenga y bueno, completar. Sí, por ejemplo, en el equipo hay uno, dos que juegan, que tienen Nurgle, más después otros chicos de por aquí que también lo juegan. Yo qué sé, al final... Para completar las listas tuvimos que tirar de trabajo, sudor y lágrimas. Bueno, Joder. 3 chicos, porque Luis también tiene Nurgle. Sí. Aitor que también tiene de todo. O sea, no, ¿por qué conocerá? Entonces, podemos... Es lo que decía, no sé con quién hablaba el otro día, que prácticamente podemos llevar, si queremos, los dos equipos con la misma configuración y con las mismas listas, prácticamente. Bueno, eso es importante, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener todos los ejércitos, o sea, disponibles para su roster, y eso, claro, eso también te va a influir a la hora de hacerlo, porque tienes que también un poco, es decir, que iba a decir que hay que tener en cuenta las listas meta del momento. Realmente, recordad que las listas meta de un torneo por equipos no tienen por qué ser las mismas que la de un torneo individual. De hecho, ya se vio que hay algunos ejércitos que sí, que la misma que llevas un torneo individual te la llevas aquí, pero otros son mucho más específicos. Dime. Bueno, por ejemplo la de moscas o
o algunas de Thunder Lizard de Seraphon, que prácticamente son listas todoterreno que pueden funcionar bien en uno o en otro sitio. Pero bueno, la de bestias. Pero después, yo qué sé, el Nighthound tiene mucha variedad y puede jugar varias cosas, dependiendo de cómo tú analices el meta. De hecho, yo supongo que vosotros lleváis esa y no lleváis la típica de Revenants por el tema de intentar emparejar contra cosas que no o sea, que tengan salvaguarda, y las Harrians, ya que lo niegan, pues puede utilizar esa a su facción. Sí, a ver, la idea era esa, pero o sea, tú sabes que al final si te tiran eso de escudo y tú tiras Nighthound, lo más probable es que no te lo pillen. Pero al final, misteriosamente, eh, de las 5 partidas en la Freeware, una contra Nighthound, 2 contra Nurgle, una contra Bestias y una contra Sylvanet, que el peor me iba era Sylvanet. Sí, Y y la verdad es que respondió más o menos bien la lista, ¿no? sí, la verdad que fue... De hecho, la lista que Bueno, peor nos funcionó fue la de moscas, diría. Pero bueno. pero bueno, yo creo que estuvo bien. Y sí, eso ya depende de cómo tú analices o cómo tú creas que se va a dar el meta de ese torneo en particular. Claro, O lo que te iba a sea, decir. También tenéis en cuenta, aparte de lo que se está jugando, lo que es en otros torneos así, tenéis en cuenta lo que pensáis que puede llevar la gente a este torneo. Porque claro, es bastante claro. complicado de saber lo que va a llevar. No, por ejemplo, en Málaga el año pasado, nosotros sabíamos que prácticamente todos los equipos iban a llevar un gigante. Entonces decidimos que había que tener 2 listas dentro del equipo que pudieran ganarle a gigantes. Sí, de hecho, Y, yo cuando la edición del primer príncipe que jugué era una lista que me preocupaba mucho porque era su único mal pairing, gigantes de Krakens. Horrible. y llevamos la lista de Breakers que podía ganar a gigantes y la lista de Soulblade mía que podía ganar a gigantes. Después llevábamos la lista de Pedro de Legión y llevábamos hijas, Antonio a disparo. Entonces, la verdad que ese torneo también nos enfrentamos con varios gigantes y siempre solo me pudimos emparejar con uno. Y después el otro fue gigantes versus gigantes, pero en el mapa este que gana automático cuando controlabas Marking 3 de territorio. 4. Exacto. Y eso era tirar una moneda al aire. Porque Bueno, y sí. sí, porque al final no dependía del desarrollo de 4 o 5 turnos, sino que... El que primero los cogía, claro, que tenía el primer turno. Exacto. Y bien. Entonces, nosotros ahora, yo creo que hicimos un buen análisis, porque decíamos que iba a haber mucho Nurgle, que iba a haber Nighthound, que iba a haber Stormcast. Dijimos que no iba a haber mucho Sylvanet, que no lo hubo. Nos sorprendió que no hubiera mucho Caradron. Yo creo que no es un Entonces, ejército tampoco demasiado jugado aquí en España. Me refiero por otros GTs que tiene habido, o sea, individuales, y en otros torneos por equipos tampoco tengo visto tanto. también hubo bastantes hijas. No nos cruzamos con hija, me parece, pero igual dijimos que también iba a haber. Y yo creo que en ese sentido lo hicimos bien el análisis de... La predicción. Sí, La verdad es que sí. En ese sentido En general hemos acertado bastante en los análisis del torneo, sí. No nos podemos quejar. A ver, que también hay cosas como que, por ejemplo, hay ejércitos, que imaginaos que de repente viene uno con Gloom Spite, por poner un ejército que está así bastante mal, y por lo general, salvo que tenga algo así muy específico o tal, en principio no es un ejército demasiado competitivo, no debería tener, o sea, no debería suponer un problema si lleváis listas potentes en general. No, ¿ves? Eso, mira, justo eso les comentaba yo a ellos antes de ir a las Espeto.
Y yo le dije, yo necesito jugar contra Sylvaneth porque no sé lo que hacen. Y quiero jugar contra Sylvaneth porque, bueno, si me ganan porque juegan mejor, bien, pero no quiero que me ganen porque no sé lo que hace el rival. Entonces fue un día que trajeron, Raúl trajo la lista de Sylvaneth y hice una partida para ver mecánicas y cosas de eso. Porque al final, contra ese tipo de listas pierde por desconocimiento. Y Bueno, está sí, bien, si te ganan, es un ejército que te castiga mucho si cometes errores. Entonces, al final no hay que Sí, no hay que subestimar a nadie sí, claro, ni. no, a subestimar no. Pero bueno, es como si vais a un entorno individual, también hacéis un poco igual. Preparáis vuestras listas contra lo que suele haber. Es decir, si os aparece un Osiarcas por el medio, decir, pues bueno, apareció un Osiarcas. Pero vuestras listas ya están preparadas para las otras. Entre comillas, no deberíais tener o sea, deberíais poder ganar a un ejército que está abajo, porque aunque vuestras listas estén enfocadas a ir contra lo de arriba. Exacto, sí. Claro, es decir, el gráfico este que tiene, por ejemplo, de Jones Wargamer, que tiene ahí el porcentaje de victorias y que te marca los que son el top tier, los mid tier y low tier. Y luego te pone o sea, el porcentaje de victorias que tiene cada ejército contra los de arriba, contra los de medio, contra los de abajo. Claro, es interesante, a ver, es para individuales, pero es interesante porque también ahí ves un poco cómo va. Y sí que hay un ejército que a lo mejor contra los del medio y contra los de abajo no va bien, y sin embargo contra los top tiers funciona. Sí, eso me gusta mucho siempre analizarlo. Claro, entonces está muy guay. Eso incluso en ciertos casos, como es un torneo así pues por equipos, pues incluso te puede valer. Si hubiera algún ejército que destacara lo suficiente, claro, como para ser válido y que te valga para esos casos. Pero bueno, pero sí, contra los que suelen estar en el pozo, normalmente van en el pozo contra casi todo. Pero sí, también hay que tener en cuenta eso, no... Yo qué sé, alguien que nunca jugó contra un Flesh Eater, que no sepa o que no se dé cuenta de que pega 2 veces, que se lo olvide y que le reviente unidades grandes porque se olvidó de eso y no pantalló bien o algo así. Claro, ¿sabes? Al final hay que saber un poco de cada. Pero bueno, en general lo enfocamos un poco más a lo macro al final, ¿no? Porque si bien vemos todas las listas y vemos cómo se le puede jugar en los mapas y tal, al final el análisis que hacemos y la conformación de los equipos y del roster va enfocado más a lo macro. O sea, al final lo que nosotros creemos que es lo más probable, las composiciones más probables de los equipos. Sabíamos que los equipos de arriba van a tener ratas, que iba a haber Seraphon, que iban a tener también Nighthound, y si aunque no sean los más jugados, al final son los que determinan un poco el meta. Entonces... el 2, el 3 y el 4 con bestias. Just saying. Entonces es o sea, el análisis que hicimos y después pensamos, bueno, vale, nosotros qué es lo que podemos llevar, cómo podemos, en principio fue, vale, qué es lo que estamos jugando ahora, esto nos sirve o no nos sirve. Y entonces, claro, Antonio estaba jugando Rata, yo estaba con Nighthound, Pedro con Bestias y Rafael estaba con Nurgle. Entonces yo propuse de cambiar Nurgle por Seraphon. Y pasa que Rafael no tenía tiempo para jugarlo. Por preparárselo. Sí. Entonces se quedó en nada. Hizo ¿qué fue? 3-4 partidas, pero dijo, vale, sí, pero no porque, dice, ahora por tema de trabajo y tal, desaparezco un mes y no, estuvo un mes sin poder prácticamente jugar ni nada. Claro, no le dan para practicar otro ejército distinto con sus variantes y todo eso. ¿Se entiende? Exacto. Si al final entonces, conocer el propio ejército y la lista es sumamente importante. Exacto, entonces por eso volvimos a lo que él estaba jugando y
y en una lista que él conociera y o dominara o supiera lo que hacía. Porque ya te digo, o sea, por tema de curro, él que volvió una semana antes y en una semana que hizo 5 o 6 partidas. Y eso fue lo que se llevó, o sea, le tardó una semana, bueno, no tardó, no, tuvo una semana para jugar la lista y fue así. Y luego, Pero bueno, o sea, también sí. otra cosa importante a la hora de llevar listas es también tener en cuenta los mapas que se pueden jugar, sí, que pueden salir. Si, tanto Sí, por una parte, si ya se saben los mapas, es más fácil, porque ya sabiendo los mapas se puede adecuar un poco más las listas. Es decir, de hecho ya lo metes todo en una matriz, de ejércitos, listas, mapas, etcétera. Si no se saben los mapas, pues bueno, hay que predecir también un poco lo que se va a llevar, porque no es lo mismo que te lleves, por ejemplo, 3 listas llenos de Galetians y que de repente toque el mapa en los que los Galetian dan puntos adicionales y sabes que ahí vas a tener una desventaja muy grande. Entonces, o el de los teleports, llevas todos los ejércitos basados en listas de teleport, llega el mapa de que no se puede hacer teleport, tienes un problema. O llevas todos los ejércitos con despliegue rápido y de repente mapa que sin despliegue rápido y se te quedan todos los ejércitos cojos. Entonces supongo que eso también lo tenéis en cuenta a la hora de hacer los ejércitos. Muy en cuenta. sí, mucho. Tenemos hecho todo ahí Es más, lo un digo, estudio. lo he dicho varias veces, pero para mí el aprendizaje más grande que me llevé del mundial fue a hacer las composiciones pensando en los mapas. Y las listas las hago pensando en los mapas. Es decir, yo no daba tanta importancia a los mapas y desde tercera edición ha sido la... Creo que antes en 2.0 no era tan importante. Y muchas veces veo los análisis de pairings de, bueno, pero yo le hago esto, no sé qué, pero nunca se menciona el mapa. Y es súper importante, cambia un montón a veces los pairings. Y Sí, las matrices nuestras cambiaban, o sea, agarramos un equipo y decíamos, vale, si nos toca este mapa, hacemos esto, y si está en este otro mapa, hacemos esto, o cosas así. La verdad que sí que se nota mucho, y fue un poco pensado en eso, porque si ves, teníamos solo uno con teleport, llevábamos dos, bueno, los 3 con DR, pero que tampoco era tan decisivo el DR porque las moscas tienen un premove de 8. moscas... Nighthawk vuela y mueve 8, le da un poco igual, tiene pantalla. No supone Sí, además son 3 una gran unidades. desventaja. Claro, son 3 Sí. unidades, tampoco es que te lleves la mitad del ejército o más. Y bueno, Pedro, aunque no sé si él podía dejar algo afuera, Sí, pero él, sí que puedo, pero o lo tengo que sea, sacar el primer turno por el borde. por eso. No, Entonces mira, no en es. bestias he utilizado el DR más pocas veces. Sí, por eso te digo, no era muy significativo, era una herramienta más con la que podíamos contar, no era algo que como un Stormcast de dragones necesita dejar No. afuera, Y no, claro, no. la lista que sí le perjudica mucho más sobre el papel es la de Skaven, No que no es estaban. que quiera jugar este mapa, pero tiene una ventaja muy gorda, que tienes las Clan Rats y son 20 cuerpos que puntúan en un cuadrante, puedes hacer los Proving Ground y tienes los Stormfiends que disparan y van haciendo destrozos. Así que ni tan mal, porque es como que juegas al gato y al ratón. Sí, lo Bueno, he nunca dicho mejor posta. dicho. Para, para intentar pillar esas unidades. Y la verdad es que creo que, no sé, fueron... Yo estoy contento con... Es que estoy muy contento en general de las Freak, de cómo nos Sí, salieron y creo que eso es algo que es un punto fuerte que tenemos como equipo, que preparamos decentemente los torneos. No falta el tema de las bases, que somos un puto desastre. sí. Vale, también porque también en este Genials había una cosa muy importante a la hora de preparar, porque claro, lo que son las tácticas, pues obviamente tenéis que hacer listas, es decir, cuando veis el mapa, contra qué jugáis y qué jugáis, obviamente tenéis que también
saber qué tenéis que hacer en las tácticas. Normalmente pues ya es algo implícito. Pero la gran estrategia es algo que habéis preparado o habéis incidido en ello. Porque a veces parece como que nos olvidamos de esos 3 puntos. En plan, pues bueno, como no son todas tan auto o requieren hacer ciertas cosas, pues a lo mejor no nos da mucho, no nos importa mucho. ¿Incidisteis en ello o incidís en ello cuando hacéis también las listas? Bueno, depende del rules pack, si se pueden repetir o no se pueden repetir, todo esto influye. Claro, sí, eso Y después, es importante porque en el Mundial no se podían repetir y no, había que tirar de las del propio Battletome con algunos para hacer claro, las entonces, Claro, más no, fácil, claro. pero por eso también tener bestias era un lujo. Porque ya no no, te pisa nada. Nighthawk jugaba un poco más flojilla, o no, o la que llevarías. sí, no, ahora pasa que si, o sea, como tenía dudas, fallo mío no haber preguntado a la organización el tema de esa gran estrategia que hay de Nighthawk, que si no Ah, sí. tiene Sí, enemigos a 6 de una unidad que esté en un objetivo y no sé qué, pues esa prácticamente sí, la hace siempre. Si no es mandatorio tener alguna unidad sobre un objetivo. sí que hubo un poco de discusión, ¿no? En el grupo de reglas de cómo era. Entonces llevaba la de que tenía que matar yo la unidad de más alto bravery del rival y que mi general sobreviva. Pero bueno, a ver, ahora se preguntará cómo se va a arreglar eso en futuras ediciones, en futuros torneos y ya veremos a ver qué. Pero sí, se pasaron las listas y tuvimos cuidado en no repetir en estrategia. Se preguntó a cada uno a ver No cuál tuvimos quería ningún llevar. penalizador, hicimos las listas bien. Muy bien, sí, porque a Rafael le hicimos la lista, ¿no? Sí, La sí, sé. porque siempre la caga, así que vamos aprendiendo de nuestros errores. Es que Sí. somos la hostia. Ah, sí, sí, eso está bien, sí, es Aprendemos. como debe ser, ¿no? Ahí haciendo examen de conciencia, ¿no? Que se falló para Claro, mejorar. No, pues claro. lo de las grandes estrategias, digo, lo preguntaba porque eso, lo que decías, que depende si permiten repetir o no, es importante, que creo que por lo general no están dejando repetir, lo cual tiene sentido. O bueno, no, Sí, bueno, está bien, le da un poquito más de profundidad y de dificultad a todo, ¿no? sí No que no, puedes repetir en estrategia, no puedes repetir artefactos. Son cosas que sí, los te artefactos también, obligan también a... importante. Eso mm, de todo el mundo con el tomo arcano, no. Bueno, no, te obligan a dar una vuelta más a todo. eso es interesante. Ya, es que yo creo que poco a poco se van especializando también estas cosas en los torneos. Porque al principio a lo mejor eran todo muy laxo, podías repetir lo que fuera, pero luego ya, pues no el mismo Battletome, no el mismo War Scroll, y todas esas cosas que se van añadiendo, pues hacen eso, que la gente se tenga que esforzar más, a especializar y esforzar más también para poder llevar eso todo distinto. Pero bueno, Sí. creo que desde mi punto de vista está bien, porque eso te hace variedad y le da un puntillo más de dificultad, sin hacerlo sumamente Sí, lo imposible, suyo es pero ir progresando y añadiéndole capas. pequeñas capitas paulatinamente, ¿no? Cosa de que te puedas ir amoldando y puedas ir interiorizándolas. Porque al final los elementos de escenografía, místico, no sé qué, al final solo usas dos, el resto pasa olímpicamente. eh, Salvo cuando tienes que hacerte mortales o lo que sea. O tiene más uno en la magia, del resto no se acuerda nadie. Sí, porque realmente tampoco no te influyen demasiado. Así que más uno al coraje, menos Tampoco. uno al coraje. Sí, cuando chequeas, pero A Exacto. ver, a lo para mejor no mí chequeas estando ahí al el lado. más una coraje y el menos una coraje, lo peor es que es completamente a uno. Que eso Claro. es Es difícil. prácticamente imposible. No, Es que al no, final hay no pocos influye, elementos. porque si no ese más uno a Bravery, yo lo usaría un montón. Y es que un montón. Pero joder, Claro, completamente a uno. pero es que muchas veces ni siquiera estás ahí en esa zona o estás a varias pulgadas y por eso tampoco te afecta. Me refiero que muchas veces, bueno, a ver, que sí, que pasamos de él, pero que muchas veces ni siquiera llegas a chequear estando ahí, que no suele influir demasiado. O sea, muchas veces no te influye.
Entonces, bueno, y otras veces utilizas el punto de mando para no chequear. Entonces, bueno, la escenografía en algún día le darán ahí una vuelta de tuercas. Y servirá para algo. Sí, yo creo que sí. Bien, pues y otro punto de aquí. Pues luego una vez que ya tenéis lo que es el roster elegido, ya habéis visto pues los mapas que hay, es decir, pues vamos a llevar estos. Pero claro, esto no tiene por qué ser definitivo. Supongo que esto luego pues, practicaréis lo que son los mapas, o sea, los ejércitos en distintos mapas, distintos enfrentamientos. Y ahí pues vosotros sois partidarios de hacer modificaciones una vez que ya decís, pues este es el que vas a jugar. O lo que hacéis es jugar y luego hacer las modificaciones. Es que esto depende un poco de la flexibilidad de los jugadores, ¿no? Porque, yo qué sé, no quieres Sí, a ver, que... Sí. a ver, por ejemplo, depende cada uno de cómo haya estado jugando el ejército y cómo haya pensado su lista. Entonces, es verdad que cuando jugamos entre nosotros, que planteamos una lista y tal, después de la partida, comentamos qué era la intención, qué lo queríamos hacer, si nos sirvieron o no nos sirvieron, y proponemos cambios y cosas. Pero no es que, o sea, es que, bueno, de acá a 3 meses hay un torneo y nos juntamos 2 semanas antes o 3 y hacemos las listas en el momento. Entonces es todo como más largo en el tiempo, ¿no? Que uno viene jugando el ejército y viene probando cosas y por lo menos yo vamos a los torneos individuales pensando en la lista de por equipos. Y yo, pues lo que voy haciendo yo, voy probando distintas unidades a ver cómo se comportan en diferentes situaciones y ahí va saliendo la lista. Entonces, cuando se acerca la fecha de presentar, pues dice, vale, tengo esto, esto y esto. Y ahí más o menos, dependiendo del roster, por ejemplo, la lista de Pedro era la lista de Pedro y no se cambiaba. La de ratas era la lista de ratas que ya estaba aprobada y tal. Yo tenía dos, una de Bloodgate y una de Harridan. Y la de Rafael sí que se cambió 1 o 2 días A antes ver, de presentar la lista. Por sí, el y hecho además... de que No, él no la estuvo probando y vino a jugar una semana antes. Y en esa semana que hizo todas las partidas que hizo, pues vio cómo le había ido y analizamos y le propusimos unos cambios y bueno, lo aceptó y modificó sí, la lista. y no conseguimos que le gustase el encarne. Tampoco. Muy triste. Estoy muy triste. A ver, está claro que Pero cuanto... sí, el proceso de creación de listas no es, vale, el 5 de mayo tenemos un torneo, 2 semanas antes que presentar la lista y nos sentamos una semana antes de eso, ¿no? O sea, las listas se vienen haciendo de antes. Claro, Yo te digo, para mí los torneos individuales son para probar listas para los torneos por equipo. Completamente. No listas, sino o sea, una lista yo pruebo, por ejemplo, en el torneo que fuimos acá antes de las listas, yo llevaba listas de Nighthawk con 2 drops para probar el 2 drop y cómo me iba a mí a funcionar la lista con eso. Y no me gustó, no me funcionó bien, entonces dije, nada, el 2 drop para tomar por culo. Y volví a empezar y volvimos a replantear las listas y al final fuimos con la de Harrigan. O sea, cada uno da, vale, yo tengo esta lista por esto, por esto y por esto, y porque pensamos, o pienso que va a ser así, 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 nos vamos a encontrar con esto y con esto, y puede funcionar de esta manera. Y bueno, hablamos entre nosotros y te pueden decir, no, busca otra cosa porque esto no va a ser así, o vale, bueno, pero mira de cambiar esto, o mira de hacer esto otro, ¿qué te parece meter esto? O sea, funcionamos un poquito así. sí, al final lo que es el rodaje, el ir jugando, probando, porque nos puede parecer, por ejemplo, que un ejército pues va bien en un mapa, pero a lo mejor decir, bueno, pues si aquí cambiando alguna unidad pues me puede ir un poco mejor, o necesito alguna pantalla más porque hay varios enfrentamientos contra ciertos ejércitos que necesito más pantallas para aguantar más.
Claro, son cosas que no siempre se Claro, ven a la primera. Hace falta por testearlo. ejemplo, tú estás probando una lista, ¿no? Entonces dices, vale, me va bien contra este, me va bien contra este, juegas contra la lista de Pedro, vale, no mato una mierda. ¿Qué necesito? Más daño. Vale, modifica la lista y al final empiezas a ir peor contra lo que ibas bien, pero no avanzas en lo que querías conseguir. Entonces, vale, no, mira, es un torneo por equipo y te toca y hay un bestia, pues tú no vas a ir contra bestias. Claro, además Sí, que sigue no la te, línea. ¿qué representación hay de bestias? Porque Eso fue algo hubo, que, ese hubo fue un tres. planteamiento que hicimos, claro. Sí. Ese fue un planteamiento que en un momento hicimos, ¿cuántas bestias va a haber? Y dijimos, no más de tres. Y lo No va a haber, clavamos, porque no, somos sí, la hostia. dijimos, dijimos, claro, porque llegó un momento donde nos planteamos esto, ¿vale? ¿Qué hacemos si hay un bestia? ¿Qué hacemos si nos encontramos con un bestia del caos? Entonces empezamos a pensar, ¿qué lista puede funcionar? Y llegó un momento Es que más, clavamos hasta las listas de bestias. sí. Porque dijimos, estará Roge, que jugará la que llevamos jugando. Esa era fácil. Y digo, es muy posible que Requiem también juegue bestias y no la va a jugar con Ogro Dragón, spam de Ogro Dragón. Pam, lo clavamos todo. Y claro, dijimos, al final, claro, llegó un momento que le digo, bueno, ¿cuántos bestias nos podemos encontrar? Pues no más de tres, pues no. O sea, basta de darle vuelta a esto porque no es significativo. O sea, vale, nos podemos encontrar con bestias y llegado el momento ya lo lidiaríamos en el Pyrin. Eh, y si no va a haber más de tres y una es nuestra, pues Claro, al final. hay pocos ahí que os puedan salir con eso. Claro, pues Exacto, entonces hemos claro, decidido que, mira, al final ya veremos cómo o el bestia se lo come el Naihan o el bestia se lo come el bestia y ya está. sí. Claro, el plan sin fallo era Mirror y que nos muriéramos de asco. Bueno, Sí. así tomáis de vuestra propia medicina. Claro, eso era el planteamiento. Entre vosotros y ya más os Mm. merecéis. A ver, es como todo, pero a ver, eso cuando estudiaba en su momento, pues también, es decir, si tenía que estudiar 10 temas, había un tema que era muy difícil y valía un punto, digo, pues a ver, es un tema muy difícil, me va a llevar 4 veces estudiarlo, 4 o 5 veces lo que me lleva a estudiar los otros y vale lo mismo. Pues eso no lo estudio. Si entra, pues mira, un punto menos. Y si no entra, pues perfecto. Claro, a Igual. ver, hay una diferencia y es que aquí te lleva un coste de oportunidad. Es decir, tú tienes que elegir qué temas de estudiarte. No puedes estudiarlos todos porque no puedes llevar listas buenas contra todo. Siempre vas a sacrificar algo. Incluso en una lista top tier, siempre vas a sacrificar algo. No Claro, te, no, no te va a valer una lista top tier buena contra todo. Eso no existe. por A no suerte. ser que esté hiper roto. Claro, Que puede haber casos. Pero siempre va a tener algo que le va a ir mejor o peor. claro, ahí es donde está el tema de matrices. Tanto las previas para hacer estos emparejamientos ahí y ver cómo van. Y luego también durante la partida. Durante la partida, o sea, antes de la partida. Emparejar bien. Porque ahí realmente no es fácil. O bueno, sí, si tenéis experiencia, pues es más fácil saber lo que vais a cuadrar. Pero claro, ahí es donde hay que la picardía de intentar pues que los emparejamientos salgan lo más favorables posible. Porque podéis también ir a lo fácil y decir, bueno, a este le gana a este, pues entonces ya lo pongo. Pero a lo mejor compensa ponerlo contra otro, que no es un emparejamiento tan fácil, pero gracias a tener un emparejamiento que no es tan fácil, el resto del equipo pues, tiene más facilidad para ganar. Sí, bueno, pues es que al final el Pyrin no lo hace solo tú Claro, y claro, está el claro. otro. Entonces Depende de tienes todo. que, claro, un poco, Por desgracia, es así. Porque claro, o claro, sea, pero al final tú puedes intuir un poco, dependiendo de la composición del equipo rival, por dónde van a ir los tiros. Entonces puedes hacer esos planteamientos y la verdad que yo estoy muy contento con todos los Pyrin que hicimos. Uno se pudo haber mejorado, pero claro, eso lo ves a posteriori. Pero aún así ganamos la ronda.
del Pyrin con el que no estoy contento. Pero mira, al final no íbamos muy desencaminados en lo que habíamos pensado para, para las rondas. O sea, la verdad que fueron muy bien. Y se notaba en el momento en el que, claro, cuando veíamos el escudo del rival y nos reíamos todos diciendo, hostia, vale, ya está, era esto. Y te dabas cuenta de que lo habíamos hecho bien y el paño estaba resuelto enseguida porque se daban vueltas las cartas y ya sabíamos qué cartas tirar como espadas y qué descartar y se hacía rápido y eso también influía. Sí, claro, También influye. la parte difícil está cuando, claro, tanto el rival, o sea, cuando los dos equipos saben muy bien el tema de los pairings, saben lo que va mejor y peor, teniendo en cuenta las diferentes listas del equipo y teniendo en cuenta el mapa. Y claro, ahí realmente es donde juega la pillería, a ver quién es capaz no sé, de emparejar mejor. Y que realmente Sí, cuando no se puede, porque los dos emparejan, hacen unas tablas, por así decirlo, que tanto uno como otro consiguen emparejar dos bien y dos mal, porque no le queda más remedio, pues ahí ya es la pericia de los jugadores para conseguir levantar un resultado que no es favorable. sí, Es decir, que eso se da. sí, eso se dio en un pairing. En la ronda con los chicos con Roge, Jorge y el chico de Galicia, que ¿Verdad? fue ahí un 1-1, y nos llevamos ¿cómo es? La ronda por un punto, creo que fue. O sea que eso fueron. Sobraos. No necesitábamos más. No, de verdad. Se ganaba por un punto y ganaba por un punto. Es que Pero hacer más puntos ya era abusar. claro, no era cuestión de desmoralizar a la gente. No, hombre, que nos llevamos bien con ellos. También aparte fueron de tan lejos en coche Sí. que casi no llegan. Dejaron conducir al portugués y casi terminan en Francia. No, en Portugal, tenía nostalgia. Vale, mira, Casi que no llegan. luego os paso los comentarios y los audios que me van a llegar en privado. Casi que no llegan a la Friguar. Entonces venían ahí con ese bagaje ya. Dijimos, bueno, mira. Pero no, bien, bien. Y ya te digo, estamos muy contentos cuando terminó el torneo, a pesar de no haber ganado y tal. Terminamos muy contentos con lo que hicimos. Porque estábamos satisfechos con los Pyrin, por cómo se habían dado las rondas. Lo que no se ganó no fue por tener malas decisiones o mala o malas partidas o lo que sea. O porque el rival, el army del rival era superior y él era el Pyrin que había que perder, o por una cuestión de dados que no se puede echar la culpa ni ¿cómo es? Ni llorar sobre eso, porque al final es un juego de dados y es lo que hay. O sea, Y ya a te ver, digo, las tiradas, con pues a veces salen mal, salen mal. No, sí, es inevitable. contra eso no puede hacer nada y lo tiene que aceptar y al final es lo que hay. La verdad que estamos muy contentos por todo lo macro y por cómo se dio el torneo, por cómo lo preparamos y por cómo se desarrolló. Al final llegamos al último día con opciones, como otros tantos equipos, y, y estuvo muy bien, porque además la calidad de gente contra la que jugamos era muy buena y, y eso se nota después también, ¿no? Porque te lo ponen más difícil y tienes que esforzarte y tratar de mejorar para la siguiente. Sí, de eso Así se que bueno. trata. Cuanto más difícil, pues mejor para todos. Todos luchan más. Sí, la verdad que Sí, no creo que todos los equipos lo tengan claro eso, pero sí.
Es importante. Es que es eso. La verdad que el tomarse esto, ¿no? Como esto, ¿no? De como que la comunidad está empezando y que hay que apoyar y intentar superarse, e intentar progresar e ir añadiendo dificultad poco a poco para ir progresando todo junto, porque al final, ya te digo, no te sirve de nada hacer ¿cómo es? El campeón de todos y al final el resto no, o sea, ganas porque no tienes nadie que compita contigo. Al final no se trata de eso, se trata de poco a poco ir añadiendo peldaños y que toda la comunidad crezca y que cada vez sean más difíciles los torneos, porque al final, sinceramente, nosotros es lo que más disfrutamos. Nosotros cuando las partidas son más reñidas y nos vemos en situaciones que no nos hemos encontrado antes y que nos ponen a parir y estamos ahí pensando y sufriendo y tal, es cuanto más disfrutamos. Después cuando termina la partida ya nos relajamos y tal, pero todo esa tensión y ese proceso de sacar adelante una partida es lo que más disfrutamos. Y cuanto más difícil es, mejor, porque nos vamos satisfechos a casa diciendo, vale, hemos jugado y hemos dado todo, y si no hemos ganado es porque tenemos que mejorar y tenemos que seguir buscándole la vuelta a las cosas. ¿Sabes? Eso también te pasa lo que te puede pasar en individual, o sea, de forma distinta, pero en individual, si juegas contra alguien, por ejemplo, y en turno 1, pues comete un error grande, no sé, pues, te deja una Centipede, por ejemplo, y no calcula bien, deja espacio por detrás, luego bajas con un despliegue rápido, cargas y matas a la Centipede y ya ganaste la partida. Pues claro, tampoco no llena tanto eso como una partida que es más reñida, más disputada, donde hay pocos errores tácticos, cuesta más. Obviamente ahí es siempre más gratificante, pues la lucha es mucho más. Hombre, sí, siempre aprendes más de las derrotas que de la victoria. Al final, cuando terminó el torneo, nos juntamos ahí en el momento y decimos, bueno, ¿qué fue lo que tal? Y hemos tenido nuestro pequeño briefing de analizar ahí las cosas y bueno, a ver si para el próximo torneo podemos aplicar esas lecciones que nos hemos llevado de este último. Claro, es que somos muy profesionales. Sí, luego uno lee las bases del siguiente. Vamos a contratar, vamos a abrir una vacante en el equipo para el bardo del equipo. El bardo de equipo. El bardo del equipo se va a encargar de, cuando vayamos a entrenar, de leer en forma de prosa las bases de los torneos en los que nos vamos a ir. Estaría chulo, ¿eh? Tiene que tocar el laúd también, ¿no? Hostia. ¿El laúd o la gaita? Ahí va. La gaita es más mallorquín. Bueno, de aquí también, ¿eh? Te tocamos una muñeira. Lo que pasa es que eso de que te toquen la gaita, ten cuidado, como lo dices, que se puede malinterpretar. Claro, pero bueno, tampoco está mal la interpretación. Cada uno vamos a sacar las bases de la convocatoria y vamos a hacer las audiciones pertinentes. Vamos a ir terminando, que siempre al final esto se nos va. Se nos va como siempre. Mira, nos has hecho ver cuál es una carencia nuestra y la verdad sería una solución muy casus belli. Lo del bardo. El bardo, sí. Con la gaita y el laúd. Madre mía. Tenemos perdicero, nos falta el bardo. Es verdad. Mejor. La figura del perdicero en Casus Belli funciona súper bien, ¿eh? Súper bien. Existe, está muy bien cubierta. Hasta algunos han conseguido ascender y todo a jugadores. Hostia, mira, es verdad. Ha pasado de perdicero a jugador. Es verdad. Para que vea que se puede, con esfuerzo, si tú te esfuerzas, puedes conseguir las recompensas. Claro.
Bueno, vamos a tener que... No discriminamos. Tenemos que cerrar Aquí se puede subir en la escala social. Mira, han hecho un sudaca, el capitán del equipo. Tenemos que cerrar, que el sobremesa se me está quedando sin batería y se va a cortar. Pero bueno, que sepa la gente, la comunidad española, que vamos a abrir vacante para Bardo y nos falta un perdicero, que hemos promocionado a uno. Claro. Y nos falta uno. Para los que no lo sepan, el perdicero es el que nos lleva las cervezas, básicamente. Sí, que en la Freeware tuvo que ser Antonio. ¿sí? Claro, y no podía ser. Ya no llegaba. Las cervezas ya no llegaban, ¿no? Era un mal momento, porque estábamos ahí momento. en medio de los pairings contra Requiem. Y el tipo buscando cerveza, y eso no puede ser. No. Así que... no nos puede volver a pasar. Eso, ¿ves? Es una caga de planificación muy grave que nos tiene que pasar. Muy bien, pues nada. Vamos despidiendo aquí, que me liáis, se termina. Yeah, Manchu, pero eso es fundamental. Un placer teneros aquí. A Málaga no llevamos coach. ¿Dónde está? Había equipo con coach. ¿Pero dónde está el botón de mutear? Que no me sale el botón de mutear aquí. Fue una cagada, ¿eh? Sí, tendríamos nada, cerramos aquí, que esto iba sobre preparar torneos, no sobre emborracharse. Hombre, pues la figura del perdicero, súper importante, ¿eh? No es coña. Vamos a cortar aquí, que me liáis. Hostia, escúchame, esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Cantándote